¿Qué era Dios antes del principio de todo? Descubre el misterio que ha desafiado a la humanidad durante siglos. ¿Quién era Dios antes del principio de todo? Esta pregunta ha fascinado y desafiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En un mundo donde las revoluciones y cambios históricos han moldeado nuestra comprensión del mundo, el misterio del origen de Dios persiste como uno de los enigmas más profundos. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y buscadores de la verdad han intentado desentrañar este misterio, pero la respuesta sigue siendo esquiva. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La eternidad de Dios es un concepto que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Las escrituras sagradas de diversas culturas describen a Dios como el Creador, el Alfa y el Omega, aquel que simplemente es. Pero, ¿cómo definimos algo que siempre ha existido? ¿Qué había antes de que todo comenzara? Estas preguntas nos llevan a un terreno donde la razón parece perderse y la fe toma protagonismo. Algunos argumentan que no es posible comprender el origen de Dios porque nuestra percepción del tiempo y la causalidad no se aplican a su naturaleza. Otros creen que Dios es la respuesta última, la causa no causada, y que su esencia radica en el amor, la verdad y la eternidad. Sin embargo, quizás el mayor misterio no sea quién era Dios antes de la creación, sino por qué decidió crear. Esa chispa divina, ese acto de amor que dio origen a todo lo que existe, podría ser la clave para entender su propósito. En un mundo en constante cambio, donde las revoluciones históricas han transformado nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él, el misterio de Dios sigue siendo relevante. Al explorar este enigma, no solo descubrimos más sobre la naturaleza divina, sino que también ganamos una mayor apreciación de nuestra propia existencia y propósito. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde la fe y la reflexión se unen para acercarnos más a lo divino. Prometemos una exploración profunda y reveladora que te dejará con una nueva perspectiva sobre el misterio eterno de Dios. En el contexto de las revoluciones y cambios históricos, la pregunta sobre el origen de Dios ha sido una constante que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. A medida que las sociedades evolucionan, desde las civilizaciones antiguas hasta las modernas, esta interrogante ha persistido, adaptándose a los avances científicos y filosóficos de cada época. Hoy en día, en un mundo donde la ciencia y la tecnología han avanzado exponencialmente, esta pregunta sigue siendo relevante y desafiante. La importancia de este tema radica en su capacidad para cuestionar las bases de nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. En una era donde la racionalidad y el empirismo dominan muchos aspectos de la vida, el misterio de Dios y su origen nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la naturaleza de lo divino. Este enigma no solo es de interés para teólogos y filósofos, sino también para cualquier persona que se cuestione el sentido de la existencia y la naturaleza del universo. Uno de los grandes desafíos actuales es la integración de esta pregunta en un mundo cada vez más secular. En muchas sociedades occidentales, la religión ha perdido parte de su influencia y la ciencia se ha convertido en la principal fuente de explicación sobre el origen del universo. Sin embargo, la pregunta sobre el origen de Dios sigue resonando, abriendo espacios de diálogo entre la fe y la razón. Este diálogo es crucial para entender cómo las diferentes tradiciones y sistemas de creencias pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Otro aspecto fundamental es el papel de la fe en medio de este enigma. La fe no es solo una respuesta a la falta de conocimiento, sino una forma de abordar lo desconocido con humildad y apertura. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, la fe nos recuerda la importancia de lo intangible y lo misterioso. Este enfoque nos permite valorar la profundidad de las preguntas sin necesidad de respuestas inmediatas, y nos invita a seguir explorando con curiosidad y respeto. Finalmente, el estudio del origen de Dios también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del propio ser humano. Si Dios es el creador, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? ¿Somos simplemente productos de una creación divina o tenemos un propósito más profundo? Estas preguntas no solo nos conectan con lo divino, sino también con nuestra propia humanidad, invitándonos a buscar respuestas en nuestra experiencia personal y comunitaria. La profundidad de este misterio nos invita a seguir explorando, a compartir nuestras reflexiones y a aprender unos de otros. Te animamos a suscribirte a nuestra plataforma para recibir más contenido como este y a participar en nuestras discusiones. Tu feedback y comentarios son esenciales para enriquecer el debate y acercarnos colectivamente a una comprensión más profunda. Tu voz es crucial en esta búsqueda de respuestas. El enigma eterno sobre el origen de Dios ha sido una constante en la historia humana, atravesando diversas culturas y épocas. A lo largo de los siglos, diferentes revoluciones y cambios históricos han influido en cómo se interpreta esta pregunta. Durante la Ilustración, por ejemplo, la razón y la ciencia comenzaron a desafiar las explicaciones tradicionales, buscando respuestas en la lógica y la observación empírica. Sin embargo, la naturaleza trascendental de Dios sigue siendo un misterio que supera las capacidades de nuestra comprensión limitada.
Para abordar esta pregunta, es útil considerar cómo diferentes culturas y tradiciones han abordado el concepto de lo divino. En el hinduismo, por ejemplo, la idea de Brahman como una realidad trascendental y eterna ofrece una perspectiva distinta. Brahman no tiene principio ni fin, y su existencia se entiende como la esencia misma del universo. Esta visión nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias y contextos culturales influyen en nuestra percepción de lo divino. Un enfoque práctico para explorar este misterio es a través del estudio interdisciplinario. La filosofía, la teología y la ciencia pueden ofrecer diferentes lentes a través de los cuales entender la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la física cuántica y la teología natural han explorado paralelismos entre la estructura del universo y la esencia divina. Estudiar estas intersecciones puede proporcionar una comprensión más rica y matizada del enigma. Además, la práctica espiritual y la meditación pueden ser herramientas útiles para acercarse a este misterio. La contemplación silenciosa y la reflexión personal pueden ayudar a despejar la mente de prejuicios y preconcepciones, permitiendo una conexión más profunda con lo divino. Esta práctica ha sido fundamental en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Finalmente, es importante recordar que la humildad y la apertura al misterio son esenciales en esta búsqueda. La pregunta sobre el origen de Dios nos confronta con los límites de nuestro conocimiento y nos invita a reconocer la complejidad de la realidad. Aceptar este misterio con humildad puede ser un paso hacia una mayor comprensión y aprecio por la naturaleza divina. En resumen, abordar el enigma del origen de Dios requiere una combinación de estudio, reflexión personal y humildad. Al explorar diferentes perspectivas y prácticas, podemos acercarnos a este misterio con una mayor apreciación y comprensión. Uno de los momentos más cruciales en la historia que subraya la urgencia de comprender el enigma de Dios antes del principio de todo fue la revolución científica del siglo XVII. Durante este periodo, figuras como Galileo Galilei y Isaac Newton revolucionaron nuestra comprensión del universo físico, demostrando que las leyes naturales gobiernan el cosmos. Sin embargo, esta nueva visión científica también planteó preguntas filosóficas y teológicas que desafiaban las creencias tradicionales. La teoría del heliocentrismo de Galileo, por ejemplo, cuestionó la visión geocéntrica del universo que muchas religiones habían adoptado. Esto no solo desafió la autoridad de la Iglesia, sino que también obligó a los teólogos a reevaluar cómo se entendía la creación y el papel de Dios en ella. La idea de un universo que funciona bajo leyes físicas precisas y predecibles parecía contradecir la noción de un creador omnipotente y omnipresente. Isaac Newton, por su parte, con sus leyes del movimiento y la gravitación universal, mostró que el universo tenía una estructura ordenada y racional. Esta visión mecánica del cosmos llevó a algunos a cuestionar si Dios era realmente necesario para explicar la existencia y el funcionamiento del universo. La pregunta sobre el origen de Dios se volvió aún más urgente en este contexto, ya que los avances científicos parecían ofrecer explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina. Este conflicto entre la ciencia y la teología resalta la importancia de abordar el misterio del origen de Dios. Si bien la ciencia puede explicar cómo funciona el universo, no puede responder a preguntas fundamentales sobre el ser y la existencia. La necesidad de comprender quién o qué era Dios antes del principio de todo se vuelve imperativa para reconciliar la fe con el conocimiento científico. Solo a través de una reflexión profunda y una comprensión más completa de la naturaleza de Dios podemos esperar encontrar un equilibrio entre la razón y la fe. El misterio sobre el origen de Dios ha sido abordado de diversas maneras a lo largo de la historia, influenciado por revoluciones y cambios históricos. Durante la Ilustración, por ejemplo, filósofos como Immanuel Kant argumentaron que la razón humana tiene límites y que ciertos misterios, como el origen de Dios, están más allá de nuestra comprensión. Kant postuló que la existencia de Dios es una cuestión de fe, no de conocimiento, lo que refleja la tensión entre razón y fe en la época. En la Edad Media, teólogos como Tomás de Aquino desarrollaron argumentos metafísicos para explicar la existencia de Dios. Aquino propuso el argumento cosmológico, que sugiere que debe haber una causa primera, un motor inmóvil, que es Dios. Este argumento se basa en la idea de que todo en el universo tiene una causa, y algo debe haber existido desde siempre para ser la causa de todo lo demás. Durante el Renacimiento, la revalorización del pensamiento clásico y el humanismo llevó a una mayor exploración de las creencias religiosas y filosóficas. Pensadores como Nicolás de Cusa, en su obra De Docta Ignorantia, argumentaron que Dios es la máxima simplicidad y, por lo tanto, incomprensible para la mente humana. Esta idea de docta ignorancia sugiere que cuanto más sabemos, más conscientes somos de nuestra ignorancia, especialmente cuando se trata de lo divino. En el contexto moderno, la ciencia y la filosofía han ofrecido nuevas perspectivas. La teoría del Big Bang, por ejemplo, sugiere que el universo tuvo un comienzo finito en el tiempo, lo que plantea la cuestión de que existía antes. Algunos científicos, como Stephen Hawking, han propuesto que el universo podría ser finito pero sin bordes, eliminando la necesidad de un antes del Big Bang.
En términos de cambios culturales, la globalización y el acceso a diversas tradiciones religiosas han enriquecido el debate. En el hinduismo, por ejemplo, la concepción de Brahman es similar a la de Dios como una entidad eterna y omnipresente. Sin embargo, el hinduismo también ofrece la idea de ciclos eternos de creación y destrucción, lo que complica aún más la comprensión del origen divino. En resumen, el misterio del origen de Dios ha sido explorado desde múltiples ángulos a lo largo de la historia, influenciado por revoluciones intelectuales y cambios culturales. Desde las reflexiones metafísicas de la Edad Media hasta las teorías científicas modernas, el enigma permanece, invitándonos a una humilde contemplación y a una profunda reflexión sobre lo divino. Para abordar el enigma eterno de ¿qué era Dios antes del principio de todo? Durante la Edad Media, por ejemplo, teólogos como Tomás de Aquino intentaron explicar la eternidad de Dios utilizando conceptos filosóficos. Aquino argumentó que Dios es el acto puro que no necesita causa ni origen, una idea que influenció profundamente a la Iglesia Católica y a la filosofía escolástica. En la era moderna, con el auge de la ciencia y el racionalismo, filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza ofrecieron perspectivas diferentes. Descartes sugirió que Dios es la única causa primera, mientras que Spinoza, en su obra Ética, propuso que Dios y la naturaleza son lo mismo, una idea conocida como panteísmo. Estas teorías reflejan cómo el contexto histórico influye en la interpretación del divino. Un desafío práctico es la integración de estas ideas en el mundo contemporáneo, donde la secularización y la diversidad religiosa son prominentes. Una estrategia podría ser fomentar el diálogo interreligioso y filosófico, como lo hacen instituciones académicas y foros internacionales. Por ejemplo, la Universidad de Harvard organiza conferencias sobre teología y ciencia, donde expertos de diversas disciplinas discuten estos temas. Otro reto es la educación religiosa en un mundo globalizado. Las escuelas podrían adoptar un enfoque inclusivo, enseñando diferentes perspectivas sobre el origen de Dios y fomentando la reflexión crítica. Un ejemplo es el programa World Religions en muchas escuelas secundarias estadounidenses, que introduce a los estudiantes a diversas tradiciones religiosas y filosóficas. En términos de aplicación personal, la meditación y la reflexión pueden ser herramientas poderosas. La práctica meditativa en tradiciones como el budismo o el hinduismo puede ayudar a las personas a explorar el misterio de lo divino desde una perspectiva interior. La reflexión filosófica, por otro lado, puede proporcionar un marco lógico para entender conceptos abstractos. Finalmente, la literatura y el arte también juegan un papel crucial. Obras como El proceso de Franz Kafka o La Biblia de John Milton exploran temas de fe y eternidad, ofreciendo interpretaciones poéticas y filosóficas. Estas obras pueden servir como puntos de partida para la reflexión personal y el diálogo comunitario. En resumen, abordar el misterio del origen de Dios requiere un enfoque multidisciplinario y una mente abierta. Desde el diálogo académico hasta la práctica espiritual personal, cada individuo y comunidad puede contribuir a esta búsqueda eterna de comprensión. La pregunta sobre el origen de Dios ha sido un tema recurrente en diversas revoluciones históricas y cambios culturales. Durante la Ilustración, filósofos como Immanuel Kant exploraron la idea de un Dios trascendental, que existe fuera del tiempo y el espacio, y cuya existencia no puede ser probada ni refutada por la razón. Kant argumentó que el conocimiento humano está limitado y que las cuestiones metafísicas, como el origen de Dios, están más allá de nuestra comprensión. En el siglo XX, el teólogo y filósofo Paul Tillich abordó esta cuestión desde una perspectiva existencial. Tillich sugirió que Dios es el ser supremo y que cualquier intento de entender su origen debe enfocarse en la experiencia humana de lo sagrado. Según Tillich, Dios no es un ser entre otros, sino el fundamento de todo lo que es, lo que fue y lo que será. En el contexto de la revolución científica y el surgimiento del Big Bang, la pregunta sobre el origen de Dios ha sido reinterpretada. Algunos científicos y teólogos, como el físico Stephen Hawking, han propuesto que el universo podría haberse creado a sí mismo a partir de la nada, lo que sugiere una posible conexión entre la física y la teología. Hawking argumentó que el universo podría ser autosuficiente y no requerir la intervención de un creador divino. Sin embargo, otros expertos, como el teólogo John Aucht, han destacado que la ciencia y la teología no necesariamente están en conflicto. Aucht sugiere que la creación puede ser vista como un acto de amor y libertad, donde Dios decide dar existencia al universo. Esta perspectiva nos lleva a considerar que el misterio de Dios no está en su origen, sino en su voluntad y propósito. Finalmente, en el contexto de las revoluciones sociales y culturales del siglo XXI, la pregunta sobre el origen de Dios ha tomado nuevas formas. Movimientos como el New Age y el espiritualismo moderno han introducido la idea de una divinidad que es inmanente en todo lo que existe. Esta perspectiva sugiere que Dios no es un ser separado del universo, sino que está presente en cada partícula y en cada ser vivo. En resumen, el misterio sobre el origen de Dios ha sido abordado desde múltiples perspectivas a lo largo de la historia.
Desde las reflexiones filosóficas de Kant hasta las teorías científicas de Hawking y desde las interpretaciones teológicas de Tillich hasta las visiones modernas del espiritualismo, la pregunta sigue siendo un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y nuestra propia existencia. La pregunta sobre el origen de Dios no es solo una cuestión teológica, sino también una que ha influido en las revoluciones y cambios históricos. Por ejemplo, durante la Ilustración, filósofos como Immanuel Kant y David Hume cuestionaron las explicaciones tradicionales del origen divino, argumentando que la razón humana tiene límites y que ciertas preguntas pueden estar más allá de nuestra comprensión. Esto llevó a una reevaluación de las creencias religiosas y a un mayor énfasis en la investigación científica y la filosofía racional. Según un estudio publicado en la revista Theology Today, el 54% de los teólogos contemporáneos cree que las preguntas sobre el origen de Dios son intrínsecamente irresolubles, pero consideran que estas cuestiones son fundamentales para la reflexión teológica y filosófica. Este debate ha sido crucial en la formación de nuevas corrientes teológicas y en la evolución de las doctrinas religiosas. En el contexto de las revoluciones industriales, la cuestión del origen de Dios también ha tenido un impacto significativo. La creencia en un creador eterno y omnipotente ha sido utilizada para justificar tanto el progreso tecnológico como la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial en Inglaterra, muchos empresarios y científicos vieron su trabajo como una forma de cumplir con el mandato divino de llevar orden al caos. Esta interpretación ha tenido consecuencias profundas en la manera en que las sociedades han enfrentado el cambio y la innovación. Además, la noción de un Dios eterno ha sido utilizada para legitimar sistemas políticos y sociales. En la Europa medieval, la teología cristiana fue fundamental para establecer la autoridad divina de los monarcas y la Iglesia. Este enfoque teológico justificó la estructura feudal y el poder absoluto de los reyes, creando un marco que influyó en las revoluciones y cambios políticos hasta bien entrado el siglo XVIII. En resumen, la pregunta sobre el origen de Dios no solo es una cuestión filosófica y teológica, sino también una que ha tenido profundas implicaciones históricas y sociales. Desde la Ilustración hasta la Revolución Industrial, la forma en que se entiende y se interpreta la naturaleza de Dios ha moldeado las estructuras de poder, las creencias culturales y las innovaciones tecnológicas. Comprender este misterio no es solo un ejercicio intelectual, sino también una clave para entender las transformaciones que han definido la historia de la humanidad. En el contexto de las revoluciones y cambios históricos, la pregunta sobre el origen de Dios ha sido un tema constante de debate y reflexión. Filósofos como San Agustín y Tomás Aquino, por ejemplo, intentaron abordar este enigma desde perspectivas teológicas y filosóficas. San Agustín, en su obra Las Confesiones, plantea que Dios existe fuera del tiempo, lo que implica que no tiene un antes y un después. Por otro lado, Tomás Aquino, en su Summa Theologica, argumenta que Dios es la causa primera de todo y que su existencia es necesaria y eterna. Interesantemente, en la historia, diferentes culturas han tenido sus propias interpretaciones. Por ejemplo, en la mitología griega, el concepto de caos precede a cualquier dios o entidad, sugiriendo un estado de desorden previo a la creación. En la cultura hindú, el Brahman es la realidad suprema que existe fuera del tiempo y el espacio, similar al concepto de Dios en algunas tradiciones monoteístas. La ciencia también ha aportado su perspectiva. Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, propone que el universo se creó de la nada a través de las leyes de la física, lo que sugiere que no necesitamos un creador divino para explicar el origen del universo. Sin embargo, esta teoría no resuelve completamente el misterio del origen de Dios, si es que existió. En el ámbito del arte, artistas como Miguel Ángel y su obra en la Capilla Sistina representan la creación de Adán por Dios, un acto que, aunque no explica el origen de Dios, sí refleja la fascinación humana por entender su propia creación. En resumen, el enigma sobre el origen de Dios es un tema que ha capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. Aunque las respuestas varían según la perspectiva cultural, filosófica o científica, una cosa es clara: el misterio de Dios sigue siendo uno de los más profundos y desafiantes que enfrentamos. El enigma de Dios antes del inicio de todo es una de las preguntas más profundas y desafiantes de la humanidad. Filósofos, teólogos y buscadores de la verdad han intentado comprender la naturaleza de Dios, quien es descrito como eterno, existiendo fuera del tiempo y el espacio. Las escrituras sagradas de diversas culturas lo describen como el Creador, el Alfa y el Omega, aquel que simplemente es. Sin embargo, estas explicaciones dejan muchas preguntas abiertas, como cómo definir algo que siempre ha existido o que había antes de la creación. Tómate un momento para reflexionar sobre el misterio de Dios y su propósito. La humildad y la fe son herramientas poderosas para acercarnos a lo divino. Explora diferentes perspectivas filosóficas, teológicas y científicas sobre el origen de Dios y la creación. La intersección de estas disciplinas puede ofrecer insights valiosos. Participa en conversaciones con personas de diferentes creencias y culturas. El intercambio de ideas puede enriquecer tu comprensión y fomentar una mayor apreciación del misterio divino.
Aplicar las insights ganadas sobre el enigma de Dios puede llevar a una mayor profundidad en tu fe y comprensión del mundo. La reflexión y el estudio interdisciplinario pueden fortalecer tu espiritualidad y proporcionar una perspectiva más amplia de la existencia. Además, el diálogo abierto con otros puede fomentar la empatía y la comprensión mutua, enriqueciendo tu vida espiritual y personal. No dejes que el misterio de Dios te desanime. En su lugar, abraza la oportunidad de explorar y aprender. Participa activamente en la reflexión, el estudio y el diálogo para acercarte más a lo divino. Tu viaje de descubrimiento está a punto de comenzar. Reflexionar sobre el origen de Dios nos invita a explorar las profundidades de la fe y la filosofía. A lo largo de la historia, las revoluciones y cambios históricos han moldeado nuestra comprensión de lo divino. Desde la Ilustración, que cuestionó dogmas y tradiciones, hasta el surgimiento del existencialismo, que enfatizó la libertad y la elección personal, cada época ha aportado nuevas perspectivas sobre el enigma eterno. En tiempos de cambio, la pregunta sobre el origen de Dios se vuelve aún más relevante. En un mundo que evoluciona rápidamente, donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, la búsqueda de respuestas trascendentales se convierte en un faro que guía nuestra comprensión del universo. La cosmovisión de cada época refleja sus propias inquietudes y esperanzas, y la pregunta sobre Dios antes del principio es un espejo de nuestra propia humanidad. La historia nos enseña que la curiosidad y la búsqueda de respuestas son inherentes al ser humano. Desde los primeros filósofos griegos hasta los científicos contemporáneos, hemos intentado desentrañar los misterios del universo. Sin embargo, la pregunta sobre el origen de Dios nos lleva a un territorio donde la razón se encuentra con sus propias limitaciones. Es en este punto donde la fe y la espiritualidad ofrecen una guía, recordándonos que a veces la respuesta más profunda es la que se encuentra en el silencio y la contemplación. En última instancia, el misterio del origen de Dios nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestro propio ser y nuestro lugar en el cosmos. Al reconocer las limitaciones de nuestra comprensión, abrimos la puerta a una mayor apertura y humildad. En un mundo en constante cambio, es esta capacidad para la maravilla y la reflexión lo que nos permite seguir explorando las profundidades del ser humano y del universo. Que el misterio de Dios nos inspire a seguir buscando, a seguir preguntando y, sobre todo, a seguir soñando. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.